¿Por qué? De los millones de especies animales del planeta, ¿apenas 14 grandes mamíferos han sido realmente domesticados por el ser humano? Piénsalo, convivimos con vacas, ovejas, caballos, cerdos, pero nunca montamos cebras ni ordeñamos alces. Una creencia común diría que, si no domesticamos más animales, fue porque no quisimos o no supimos. Ya sabes, a veces nos gusta presumir que dominamos la naturaleza a nuestro antojo. Pero, graciosamente, no es que a nuestros antepasados les faltara imaginación empresarial para criar hipopótamos de carga. Es que la biología puso un alto. Un hipopótamo, por mucho que lo intentes, te partirá en dos antes de dejarse poner una montura. Y no es por falta de visión, es un hecho duro como un cuerno. Para entender mejor el concepto domesticación, te explico. Resulta que para que un animal se sume a nuestro equipo, o sea, se domestique, debe pasar una lista de requisitos casi imposible. Jared Diamond lo llamó el principio de Anna Karenina. Todas las especies domesticadas se parecen. Las indomesticables lo son cada una a su manera. En otras palabras, todas las domesticaciones exitosas cumplieron todos los criterios necesarios. Si una especie falla aunque sea en uno, se queda fuera. Hoy vamos a desglosar esa lista imposible, desde la dieta hasta la genética, y revelar por qué la mayoría de animales nos dijo, no, gracias. Prometo que al final, no solo sabrás qué nos detuvo, sino qué dice eso sobre nosotros como especie. Prepárate, porque esta historia desafía la idea de que el humano todo lo puede y nos enseña una lección de humildad. Antes de entrar en la lista de requisitos, aclaremos qué implica domesticar de verdad, porque no basta con encariñarse con un lobo solitario o entrenar un elefante adulto y llamarlo domesticado. Domesticar implica criar selectivamente a una especie durante generaciones bajo nuestro control, alterando su genética y comportamiento para adaptarla a nuestras necesidades. Un animal doméstico nace ya bajo control humano. Su linaje entero ha sido moldeado, a veces sin querer, por nosotros. Esto es muy distinto a simplemente amansar o entrenar a un animal salvaje nacido libre. Por ejemplo, los elefantes. Desde la antigüedad se han usado elefantes asiáticos para carga o guerra. Recuerda a Aníbal cruzando los Alpes con elefantes de guerra. Sin embargo, ninguna población de elefantes está domesticada en sentido estricto. Históricamente se capturaban crías salvajes y se amaestraban, porque estos paquidermos no se reproducen bien en cautiverio. Además, tardan décadas en madurar. Básicamente, aunque veas un elefante manso en un desfile, su especie no ha pasado por los cambios hereditarios que definen a un animal doméstico real. Lo mismo pasa con, digamos, un halcón de cetrería entrenado o un hipopótamo de circo. Son animales entrenados individualmente, no especies realmente domesticadas. Domesticar, pues, es un proceso biocultural profundo y lento. Es jugar a ser la naturaleza, seleccionando quién se aparea con quién durante siglos hasta lograr un animal diferente al salvaje original. Charles Darwin, por cierto, se obsesionó con este tema. Notó cómo los criadores ingleses habían creado palomas de razas extravagantes a partir de la común, mostrando el poder de la selección artificial. De un lobo sacamos un chihuahua, de un jabalí, un cerdo al que convertimos en tocino, del uro salvaje, una vaca lechera. Cada especie domesticada es, en el fondo, un experimento evolutivo dirigido por la humanidad. Ahora, sabiendo esto, volvamos a nuestra pregunta. Si somos tan buenos moldeando animales a nuestro gusto, ¿por qué solo lo logramos con una docena de grandes mamíferos y no con 100 o 1000? Aquí entra la lista de verificación imposible de la domesticación. Imagina que cada especie es un candidato siendo entrevistados para un empleo en nuestra granja. Las preguntas clave del examen son 6. Si falla en una, game over. El primer criterio, la dieta. La tiranía de la termodinámica manda aquí. Si quieres criar un animal grande para que trabaje o te dé carne, tienes que alimentarlo mucho. Y si ese animal es carnívoro, olvídalo. Criar leones para comértelo sería como montar un restaurante donde para servir un plato tengas que desperdiciar 10. Por la ley del 10% de la cadena alimenticia, un depredador convierte el alimento en carne con pésimo rendimiento energético. Es decir, dar 10 kilogramos de grano a una vaca te puede rendir 1 kilogramo de proteína de res, pero alimentar con carne a un tigre para luego comértelo a él es perder energía a lo tonto. Por eso ningún gran carnívoro ha sido domesticado para ganado. El único carnívoro doméstico relevante es el perro, y porque lo usamos para otras tareas, no para comerlo. Así que el candidato ideal come barato: pasto, granos, sobras. Un herbívoro u omnívoro que convierta pasto en filetes o en fuerza de trabajo con buena eficiencia energética tiene el boleto dorado. Si no, ni te molestes. Un león jamás será tu vaca. La termodinámica no negocia. El segundo criterio es el crecimiento y la reproducción. Time is money, amigo. Un animal que tarde 15 años en crecer o que tenga pocas crías en su vida
es un mal negocio. Imagina intentar criar elefantes como ganado. Gestación de 22 meses, una cría a la vez, madurez sexual al cabo de décadas. Nos quedamos pobres esperando. En cambio, los grandes domesticados típicos crecen rápido y se reproducen prolíficamente en cautiverio. Vacas, cerdos, ovejas. En un par de años ya están listas para ser papás y mamás de muchos bebés. Si una especie es muy lenta o delicada para reproducirse, la domesticación no despega. Algunos animales simplemente no se animan a aparearse en cautiverio. Son tímidos en el cuarto, por así decirlo. Los pandas, por ejemplo, casi nos hacen mandarlos a terapia de pareja porque no hay manera de que quieran reproducirse bajo nuestra supervisión. Con un animal así, ¿cómo demonios vas a criar suficientes generaciones para domesticarlos? Este criterio eliminó a muchos candidatos. El rinoceronte, por ejemplo, tarda años en reproducirse y encima es territorial. Next. El tercer criterio es la disposición y el temperamento. Aquí viene la pregunta, ¿esta cosa me va a matar? Un animal violento, impredecible o nervioso es material tóxico para una granja. Necesitamos criaturas que francamente no nos odien ni nos vean y digan almuerzo. Muchas personas urbanas idealistas piensan que todo animal es un amigo en potencia esperando abrazos. La realidad es que algunas especies te ven y lo primero que piensan es corran o mátenlo. Si un animal es agresivo por naturaleza o territorial hasta la psicosis, es un mal candidato. Un toro salvaje agresivo se puede volver manso tras generaciones de cría selectiva. Así surgieron las vacas domésticas, a partir de uros violentos, pero tenía ciertos rasgos dóciles aprovechables. En cambio, tratar de domesticar a un búfalo cafre africano es como invitar a un asesino serial a ser tu roommate. Ese búfalo es llamado la muerte negra en África por algo. Es impredecible, rencoroso y ataca sin provocación. Cero chill. No vas a convertirlo en vaca. Con todo esto, los candidatos con mal genio crónico quedan fuera de la selección por mal comportamiento en la entrevista. El cuarto criterio es la tendencia al pánico. Además de no ser agresivo, el animal no debe ser demasiado miedoso. Paradójico, ¿no? Pero piensa, para domesticarlo tendrás que encerrarlo en corrales o establos. Y muchas especies, sobre todo ciertos herbívoros delicados como gacelas o antílopes, están programadas para entrar en un pánico ciego ante cualquier cosa. Su respuesta al estrés es literalmente matarse a sí mismas intentando huir. Saltan, chocan contra las cercas o sufren algo llamado miopatía por captura, un shock fisiológico por estrés extremo que puede matarlos. Un antílope en una cerca es como un gamer con claustrofobia en un ascensor. Colapsa sin remedio. En cambio, los animales domesticables tienen un mecanismo de miedo distinto. En vez de huir hasta morir, tienden a quedarse quietos o a buscar protección en la manada cuando están asustados. Piensa en las ovejas. Si se espantan, se apiñan juntas y ya. Eso, desde nuestra perspectiva, es brutal. Nos permite pastorearlas sin que se rompan el cuello solas. Así que si la especie es de las que se autodestruyen de miedo o descartada, el quinto criterio es la estructura social. Este es crucial. El candidato ideal vive en manada y sigue una jerarquía. Casi todos los grandes mamíferos domesticados son animales gregarios, que en la naturaleza tienen manadas con un macho o hembra líder y rangos subordinados. ¿Por qué nos importa? Porque los humanos aprovechamos esa estructura. Hackeamos el sistema social del animal y tomamos ese puesto del nuevo macho alfa o líder de la manada. Para que me entiendas mejor, la vaca te sigue no porque te quiera, sino porque en su cabeza aceptó que tú estás arriba en el orden social. Lo mismo el caballo, tolera que lo montes porque te percibe como jefe, o al menos no como amenaza. Si una especie es territorial y solitaria, o no tiene una cadena de mando natural, no hay nada que hackear. Sería como intentar dirigir un grupo de ermitaños anarquistas. Mucho gusto, cada quien por su lado. Ejemplo, el alce. Este hermoso animal es solitario la mayor parte del año. No sigue líderes. Si intentas pastorear 5 alces juntos, tendrás 5 alces yendo en 5 direcciones diferentes. No tienen el software social para obedecer en grupo ni reconocer al humano como jefe. La única excepción a esta regla es curiosa: el gato. Los gatos domésticos, a diferencia de los perros o caballos, no viven en manadas ni siguen líderes en la naturaleza. ¿Cómo es que los domesticamos? Bueno, técnicamente los gatos se domesticaron casi solos, atraídos por las plagas que cazaban en nuestros graneros, y además no necesitamos que obedezcan órdenes en masa. Un menino puede ser tan individualista como quiera mientras cace ratones en su territorio, pero no vas a entrenar a un ejército de gatos para arar un campo, ¿verdad? Para labores de carga o pastoreo, los animales antisociales simplemente no califican. Recapitulemos: dieta flexible, crecimiento rápido, reproducción en cautiverio, temperamento manejable, no asustarse hasta morir y vida social jerárquica. Esos son los 6 criterios de Diamond. ¿Cuántas especies en el mundo pasan todas estas pruebas? Pocas.
Poquísimas. De hecho, aunque falta mucho por ver, ahí tienes la respuesta de por qué solo domesticamos una docena de grandes mamíferos. Cada especie falló en algo distinto. Como en la frase de Tolstoy y Diamond, todas las domesticadas cumplieron la lista. De las no domesticadas, cada una falló a su manera. Y vaya que tenemos ejemplos históricos jugosos de esos casi pero no candidatos. Hablemos de esos casos frustrantes que ilustran cómo la biología nos dio portazos en la cara. ¿Por qué no tenemos cebras de equitación, alces de caballería o hipopótamos arando campos? Veamos caso por caso cómo fallaron la lista. Empecemos con la cebra, el caballo psicópata. La cebra africana es el ejemplo favorito de los biólogos para este tema. A simple vista, una cebra es como un caballo a rayas. Mismo género Equus, herbívoro, tamaño respetable. ¿Por qué diablos los ejércitos coloniales europeos en África preferían traer caballos desde fuera que encima morían de enfermedades tropicales, en vez de domesticar a las millones de cebras locales inmunes a la mosca tsetse? La respuesta: temperamento y pánico, fruto de su evolución. Los caballos evolucionaron en las estepas de Eurasia y Norteamérica, lidiando con depredadores como lobos a los que podían patear en grupo o dejar atrás al galope. Las cebras, en cambio, evolucionaron en el Coliseo de África, rodeadas de leones, leopardos, hienas, licaones, depredadores top por doquier. Solo sobrevivieron las cebras más paranoicas, las de reacción más violenta e inmediata. Resultado: la cebra moderna es hiperalerta, desconfiada de todo y con un instinto de pánico incontrolable. Su disposición es francamente odiosa para con los humanos. Las cebras muerden y no sueltan, tienen una mordida brutal digna de un pitbull y patean con una fuerza que quiebra mandíbulas de león o cráneos humanos. De hecho, en los zoológicos de Estados Unidos, las cebras han causado más lesiones a cuidadores que los tigres. Así de amigables son. Y sí, hubo intentos. El excéntrico Lord Walter Rothschild entrenó unas cebras para tirar de su carruaje en Londres a inicios del siglo XX. Un lindo espectáculo, pero esas cebras estaban amaestradas individualmente, no domesticadas como especie. Eran peligrosas e impredecibles, requerían control constante. Podrás domar una cebra con mucho esfuerzo, pero no criar un establo lleno de cebras dóciles. Simplemente, no se puede construir una caballería con un animal que intentará matar al jinete al menor susto. La cebra es algo así como un caballo diseñado por paranoicos para sobrevivir en una zona de guerra. Falla catastróficamente en temperamento y manejo del pánico. Caso cerrado. También tenemos al alce, la caballería que nunca fue. Hay una vieja leyenda de que el rey Carlos XI de Suecia en el siglo XVII quiso montar alces como caballería, y también se rumorea que los soviéticos intentaron algo similar en la Segunda Guerra Mundial. Suena lógico en teoría. Un alce es enorme, imponente, y se mueve en la nieve mejor que un caballo. ¿Por qué no usarlo como tanque con cuernos? Pues los problemas son insuperables. Primero, dieta especializada. El alce no come pasto común como un caballo o vaca. Es un ramoneador. Necesita hojas, cortezas, brotes muy específicos. No puedes simplemente empacarle heno o avena para la campaña militar. El alce se te va a morir de indigestión si no le das su ensalada gourmet del bosque. Logísticamente, alimentar un escuadrón de alces sería una pesadilla. Imagina tener que llevar camiones llenos de ramas frescas al frente de batalla. Absurdo. Segundo, no toleran espacios de cautiverio estrechos. Los alces en corrales sufren estrés y son propensos a enfermedades transmitidas por el ganado doméstico. Se enferman fácil y se estresan más fácil aún. Tercero, lo social. Como mencionamos, el alce es solitario. No tiene ese chip de seguir al líder. Incluso si superas los retos en dieta y salud, ¿cómo juntas a 10 alces sin que se dispersen? Un general sueco habría tenido que lidiar con deserciones constantes de sus monturas al bosque más cercano. Básicamente, el alce falla en 3 de 6 criterios: dieta, pánico o estrés y estructura social. A día de hoy existen granjas experimentales de alces, por ejemplo en Kostroma, Rusia, para leche de alce y cosas curiosas, pero domar por completo a estos gigantes sigue siendo un sueño loco. Ni los suecos ni los soviéticos lo lograron, y vaya que lo intentaron. Profundicemos un poco más en los antílopes y las gacelas. Son balas con patas. Muchos se preguntan, ¿por qué no se domesticaron esas gráciles gacelas africanas o venados preciosos? Son herbívoros, relativamente pequeños. ¿Por qué no tenemos ranchos de gacelas? Vuelve a la tendencia al pánico. Estos animales son tan rápidos y nerviosos que en cuanto los encierras, se autodestruyen del susto. Una gacela en un corral es como un Ferrari en un embotellamiento. Echa para correr, si no puede, explota. Metafóricamente y a veces literalmente. Los intentos de criarlas terminan con animales heridos o muertos por estrés. Además, muchas gacelas no tienen jerarquías sociales fuertes. Se juntan en rebaños por temporada, pero no te reconocen a ti como líder jamás.
Simplemente la naturaleza las afinó para ser esquivas y veloces, no para convivir cercadas. Es triste para nosotros, porque imagina lo bonitas que serían como mascotas, pero la realidad biológica no les dio el carácter adecuado. Si hasta los renos, que sí fueron domesticados parcialmente, siguen teniendo parte de ese instinto de huir. Los pueblos Sami del Ártico crían renos, pero deben seguirlos en sus migraciones porque nunca perdieron del todo su comportamiento salvaje. Con animales todavía más nerviosos como antílopes africanos. Ni pensarlo. Ahora uno de mis favoritos, el hipopótamo. Un tanque impredecible. Ya empezamos este video hablando de él, y es que el hipopótamo es el ejemplo perfecto de ¿por qué no podemos tener cosas bonitas? Un hipopótamo sería, en teoría, increíble, herbívoro. Sí, bien, come pasto, es grande y fuerte. Imagina arar un campo con un monstruo de 3 toneladas. También es semiacuático para diversificar. ¿Por qué los antiguos egipcios no los domesticaron, teniendo tantos en el Nilo? Porque el hipopótamo es ultraagresivo, territorial y peligroso. Este animal mata más personas en África cada año que los leones o cocodrilos, según las estadísticas actuales. Es básicamente un montón de músculos con colmillos que reacciona con ira ciega si invade su espacio. No tiene tolerancia a otros hipopótamos fuera de su grupo, mucho menos a humanos cerca. Y aunque coma pasto, come muchísimo. Mantener uno encerrado y bien alimentado sería costosísimo, además de que podría derribar cualquier cerca común. En pocas palabras, el hipopótamo falla en temperamento y seguramente en reproducción. ¿Te imaginas intentar aparear hipopótamos en una granja sin que se despedacen? Puede que alguna cultura antigua lo haya intentado de forma aislada, pero con la primera mordida desaparecía un cuidador. ¿Entendían el mensaje? Next, por favor. La lección del hipopótamo es clara. La naturaleza no se impresiona con nuestros sueños de Pokémon de la vida real. Algunas criaturas simplemente no están programadas para ser nuestras amigas, y no hay charla motivacional que valga. Podríamos seguir la lista de indomesticables: los búfalos africanos, con su temperamento homicida; los ciervos adultos, que se estresan y te cornean; los guepardos, que ha habido intentos de tenerlos como mascotas nobles que fracasaron porque no pueden ser criados como ganado. Pero el punto está claro, no fue por falta de ganas o idea. La humanidad, créeme, lo intentó con casi todo en algún momento. Y en la mayoría de los casos, la respuesta de la biología fue no, esto no va a funcionar. Vuelve a tu rincón con tus vacas y deja mis bestias salvajes en paz. De cuera manera, estos animales rebeldes pusieron en su lugar a nuestra especie. Nos recordaron que no todo es moldeable a voluntad. Y curiosamente, esto nos lleva a preguntarnos, ¿hubo algún factor externo que decidió quiénes estaban siquiera disponibles para intentos de domesticación? Aquí entran la geografía y la suerte histórica. No todas las culturas tuvieron la misma oferta de animales domesticables en su patio trasero. La mayoría de esos 14 grandes mamíferos domesticados vinieron de un mismo lugar, Eurasia. De las 14 especies principales, 13 se originaron en Eurasia o el norte de África. La única excepción fue la llama, y su prima la alpaca, en los Andes sudamericanos. ¿Casualidad? Para nada. Eurasia ganó la lotería geográfica por varias razones. Primero, es el continente más extenso y variado en climas, con la mayor cantidad de especies grandes candidatas para domesticación. Se estima que en Eurasia había al menos 72 especies de mamíferos terrestres grandes, de más de 45 kilogramos potencialmente domesticables. En Sudamérica, unas 24, en África subsahariana, 51, y en Australia prácticamente ninguna tras la extinción de su megafauna. De esas 72 eurasiáticas, el 18% terminó domesticada, 13 especies. En América apenas el 4%, una de 24. La llama en África subsahariana, 0%, sí, 0 de 51. Eso no quiere decir que los pueblos de África o América fueran incapaces. De hecho, cuando pudieron, adoptaron rápidamente los animales domesticados extranjeros. Vacas, ovejas y cabras del viejo mundo prosperaron en África. Caballos, vacas y cerdos europeos se difundieron por América tan pronto llegaron. O sea, las sociedades querían esos animales. Simplemente no los tenían disponibles antes. La materia prima local estaba defectuosa para la domesticación, podríamos decir. ¿Por qué? África, con su increíble fauna salvaje, no domesticó ninguno de sus grandes mamíferos, salvo casos menores como el burro, originado en el noreste de África. Jared Diamond y otros señalan que muchos animales africanos, al haber coevolucionado con humanos y otros depredadores, desarrollaron temperamentos y comportamientos demasiado defensivos. Ya lo vimos con la cebra. Es hija de esa arena de depredadores africana. Igual los antílopes, o muy rápidos, o muy territoriales, pero ninguno con el combo adecuado. Y en África subsahariana, además jugó en contra la presencia de enfermedades letales para el ganado, la famosa mosca tsetse,
transmitiendo tripanosomas que matan vacas y caballos. En cambio, Eurasia, por pura geografía, tenía más especies aptas y menos barreras sanitarias en grandes zonas. Digamos que Eurasia era un buffet variado de animales domesticables, mientras otros continentes tenían un menú pobre o envenenado. Ahora, las Américas y Australia tuvieron otro problema. Llegamos tarde a esas fiestas. En América, y especialmente en Australia, ocurrió un holocausto ecológico al final de la Edad de Hielo. Hace unos 13.000 años, al llegar los primeros humanos a América, este continente era un Serengeti lleno de megafauna. Había caballos nativos, camellos, mastodontes, perezosos gigantes, y a los pocos milenios, casi todos se extinguieron. Las causas aún se debaten. Quizá la caza humana, quizá el cambios climáticos, muy probablemente una combinación de ambas, pero el hecho es que muchos de los mejores candidatos se perdieron antes de que ningún humano pensara en domesticarlos. Es como si nuestros ancestros se hubiesen comido las gallinas sin antes descubrir los huevos. En Norteamérica, por ejemplo, había caballos salvajes, pero desaparecieron. Así que cuando las culturas indígenas más tardías hubieran podido intentar domesticarlos, ya no estaban. Australia tuvo un destino similar unos 40.000 años atrás. Su megafauna, como canguros gigantes y diprotodontes del tamaño de un hipopótamo, fue aniquilada, dejando a los aborígenes básicamente sin animales grandes que criar, a excepción del canguro. Y el canguro es incorregiblemente salvaje y saltarín, no apto para establos. Sudamérica conservó solo a los camélidos andinos, básicamente guanacos y vicuñas, de los cuales se domesticaron llama y alpaca, aunque de forma limitada, sí, nunca se usaron masivamente fuera de los Andes. Eurasia ofreció la combinación ganadora. Muchos candidatos y pocas barreras insalvables. Ahí, en el creciente fértil de Oriente Próximo, existía la alineación perfecta. Ovejas, cabras, vacas, uros en ese tiempo, cerdos y caballos salvajes, todos en proximidad, listos para ser domesticados. No por nada esa región inauguró la agricultura y ganadería hace unos 10.000 años. China, otro foco temprano, tenía sus cerdos, pollos, búfalos de agua. En contraste, lugares hoy fértiles como las pampas argentinas o las grandes llanuras de Estados Unidos no vieron domesticaciones originales simplemente porque carecían de especies domesticables nativas. La suerte geográfica repartió cartas muy desiguales. Eurasia, con su amplia zona euroasiática continua, también permitió que los animales domesticados se difundieran ampliamente de este a oeste, por los climas similares, y llegaran hasta Europa, etc. El resultado fue contundente. Los pueblos de Eurasia obtuvieron ventajas colosales al tener vacas, caballos, cerdos, etc. Disponían de más comida, fuerza de arrastre, transporte y también gérmenes. Sí, enfermedades zoonóticas para los cuales desarrollaron cierta inmunidad. Cuando los europeos navegaron a otros continentes, iban montados en sus caballos, con vacas, cerdos y ovejas en el barco, y tristemente también con sus microbios. Las civilizaciones que no habían tenido esos animales no solo se sorprendieron al ver hombres a caballo, también sufrieron plagas contra las que no tenían defensas. Como señala Diamond, en la conquista de América, los europeos les pasaron sus enfermedades a los incas, y no al revés, porque 13 de los 14 grandes animales domésticos eran euroasiáticos. En otras palabras, esa docena de animales decidió en gran parte quién conquistó a quién en la historia global. No es agradable atribuir el destino de pueblos enteros a la geografía y la biología, pero esos factores pesaron más de lo que quisiéramos. La domesticación se dio donde había especies apropiadas, no donde la gente fuera más inteligente o más trabajadora. Fueron circunstancias en su mayoría ajenas a la voluntad humana. La biología puso las reglas, la geografía repartió las cartas, y durante milenios el juego estuvo amañado a favor de quienes tenían bueyes para arar y caballos para montar. Ahora, hay un último giro fascinante en esta historia, la genética, que hace que unos pocos animales pudieran volverse nuestros aliados dóciles, mientras otros no. Resulta que los científicos han descubierto un patrón misterioso, el síndrome de la domesticación. Muchas especies domésticas, aunque sean muy distintas, perros, vacas, cerdos, conejos, etc., comparten ciertas características curiosas que sus ancestros salvajes no tenían. Por ejemplo, orejas gachas o caídas, colores de pelaje moteados o manchados, parches blancos, colas más cortas o enrolladas, cráneos más pequeños y tiernos, comportamientos juveniles en la adultez. ¿Te suena? Piensa en un perro y un lobo. El perro tiene orejas más flojas, manchas, cara más neotena, más de bebé, y obviamente es mucho más amable. Algo parecido ocurre entre el cerdo doméstico rosado y un jabalí salvaje oscuro y feroz. ¿Por qué domesticar produce ese combo de rasgos? La respuesta propuesta es la hipótesis de la cresta neural. Suena técnico, pero mira, te lo explico así. Cuando seleccionamos a los animales más mansos para criar,
los más dóciles y menos agresivos. Sin querer estamos seleccionando animales con diferencias sutiles en unas células embrionarias llamadas células de la cresta neural. Estas células, durante el desarrollo del embrión, migran por el cuerpo formando muchas estructuras, entre ellas, el sistema nervioso periférico y las glándulas adrenales, las de adrenalina, los pigmentos de la piel y pelaje, parte del cartílago de la cara y orejas, y la forma de ciertos dientes. Es como un paquete integrado. Al domesticar, básicamente hemos estado criando animales con un defecto leve en la cresta neural que reduce su adrenalina y su respuesta al estrés. Esto los hace más tranquilos. ¡Genial! ¡Justo lo que queríamos! Pero colateralmente causa esas otras anomalías. Menos pigmento en partes del pelaje, manchas blancas, cartílagos más blandos o diferentes, orejas caídas, hocicos más cortos, dientes más pequeños, cerebros un poco más pequeños y menos reactivos. En términos de software sería un bug beneficioso. Tocamos una línea de código, mansedumbre, y por accidente, también cambiaron la interfaz gráfica del animal. Un experimento famoso lo demostró con zorros. En Rusia, el científico Dmitry Belyayev crió zorros platas seleccionando solo a los más dóciles de cada generación. En pocas décadas obtuvo zorros que se comportaban como perritos, moviendo la cola y lamiendo a sus cuidadores. Y sorpresa, tenían orejas más caídas, manchas blancas en el pelaje, y hacían ruidos distintos, como ladridos. La domesticación converge hacia ciertos rasgos comunes. Esto sugiere que había una limitación genética. Quizás solo ciertas especies tenían la flexibilidad para tolerar estos cambios en la cresta neural sin volverse inviables. Es decir, puede que muchas especies no domesticadas simplemente no podían serlo porque su desarrollo embrionario no permitía aflojar la adrenalina sin causar estragos. Las mutaciones o combinaciones genéticas que hacen a un perro bonachón y con orejas caídas funcionan en los lobos, pero tal vez en un ciervo. Esos mismos cambios causarían un desequilibrio fatal en su desarrollo, o simplemente nunca aparecieron en su acervo genético. Es como si la naturaleza tuviera ciertos moldes aptos para la domesticación, y otros demasiado rígidos. Pocas especies traían en su lotería genética un boleto ganador para volverse domésticas sin colapsar en el intento. En términos simples, la mansedumbre fue un accidente genético afortunado que algunas especies presentaron y otras no. Nosotros aprovechamos esos accidentes. Este aspecto genético también nos pone en nuestro lugar. No inventamos la mansedumbre de la nada, explotamos variaciones que ya existían. Los primeros pastores notaron que algunas cabras o bovinos eran más tranquilos y fáciles de manejar y los fueron cruzando. Sin saberlo, estaban editando genes de la cresta neural, domesticando al animal desde el interior. Pero si una especie no tenía esas variaciones latentes, era misión imposible crear un domesticado desde cero. La evolución tenía que dar de sí la materia prima, o no había nada que hacer. Fascinante, ¿no? Hasta cierto punto se podría decir que no elegimos nosotros a los animales domesticados. Ellos nos eligieron mediante su genética flexible. Al final de este viaje, nos queda una poderosa reflexión. Solemos contar la historia de la domesticación como la victoria del ingenio humano. Tomamos al lobo feroz y lo convertimos en un pug. ¡Qué grandes somos! Pero visto con honestidad, también es una historia de fracaso masivo y de humildad. Por cada especie domesticada hubo decenas que no pudimos domesticar. No domesticamos lo que quisimos, domesticamos lo que pudimos. La naturaleza puso condiciones y nosotros operamos dentro de ese margen estrecho. Esto debería hacernos replantear cuánto control tenemos en realidad. No. Piensa en nuestras otras ambiciones de dominar la naturaleza. ¿Realmente podemos? ¿O hay límites biológicos infranqueables? Nos gusta creer que con tecnología moderna quizá podríamos domesticar cualquier cosa o terminaremos dándonos contra la misma pared de siempre. ¿Crees que en el futuro podremos domesticar nuevas especies grandes? Tal vez con genética o cría en laboratorio. ¿O habrá fronteras que ni la ciencia podrá romper? Te dejo esa pregunta. Para mí, esta lección va más allá de vacas y caballos. Habla de nuestras limitaciones como especie y de cómo enfrentarlas. Podemos verlo de forma derrotista. ¡Bah! ¡Qué débiles! No pudimos con las cebras. O de forma empoderadora. Reconocer límites es el primer paso para actuar con inteligencia. Al final, nuestra especie brilló no por forzar a cada animal a obedecer, sino por identificar a los pocos que podían acompañarnos y cooperar con ellos de maneras inesperadas. Como dijo un sabio, el hombre es realmente grande cuando reconoce la fuerza de un buey y en lugar de temerla, la pone delante de su arado. Aprovechemos esa misma humildad astuta en los desafíos actuales. Entender la naturaleza, trabajar con ella en vez de contra ella, y quizás así logremos hazañas aún mayores. Y ahora, si te gustó este recorrido, te invito a que domestiques un botón muy especial ahí abajo, el de like. Cuéntame tu opinión en los comentarios. ¿Qué animal te habría encantado que pudiéramos domesticar? ¿O cuál crees que nunca deberíamos intentar dominar?
Suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres apoyar al canal de forma extra, puedes unirte como miembro o enviarme un super gracias. Hasta la próxima.